Muy buenas noches, soy el doctor José Contreras Ruiz y ya estoy cansado de escuchar a López-Gatell y a su gente decir que lo han hecho muy bien durante la pandemia, especialmente al señor presidente López Obrador, quien habla del éxito que ha sido el manejo de la pandemia. No lo han hecho bien. En primer lugar, tuvieron 2 meses completos antes de que el primer caso llegara a México. Esto, ustedes lo pensarán como algo intrascendente, pero son 60 días en que se pudo haber entrenado al personal de los hospitales para poder notificar los casos de coronavirus que se fueran presentando en el país. Un poco en defensa de la estrategia les diré que pues el asunto de la epidemiología es muy importante y esta gente no es que nos haya ocultado los casos, es que nuestro país no tiene un buen sistema de notificación epidemiológica. Entonces tuvieron 2 meses para capacitar y diseñar un buen sistema de notificación epidemiológica que no existió. En segundo lugar, no diseñaron protocolos adecuados, ni de cómo atender a la población que estaba en sus casas, la población civil, ni de prevención, pero más grave aún, ni siquiera de manejo en los hospitales. Y lo más delicado tal vez para mí es el que no hubiera camas suficientes. Por todos lados anunciaban con bombo y platillo que se contaba con suficientes camas, con suficientes médicos, y ustedes mismos lo han vivido. Por supuesto que el sistema se saturó. Es una gran mentira que hubiera camas disponibles en los hospitales. Yo trabajo en un hospital público y en ese hospital siempre estaban saturadas las camas y nuestra respuesta a los pacientes que llegaban a internarse siempre era: váyase a otro hospital, aquí ya no hay camas. Esto es imperdonable porque pudieron haber diseñado perfectamente una estrategia donde se contara con camas ideales, camas para pacientes no graves, camas para pacientes graves y también camas para pacientes que apenas empezaban con la enfermedad. Afortunadamente tengo contacto con muchos amigos en varias partes del mundo y me tocó escuchar el discurso del equivalente de López-Gatell en Suiza. ¿Y saben qué fue lo primero que dijo? Dijo: esta es una pandemia nueva, no tenemos toda la información, no contamos con toda la sabiduría porque diario vamos a tener información nueva y lo que hoy les diga puede ser que mañana haya cambiado. Nuestro brillante subsecretario no tuvo esa humildad. Él lo sabía siempre todo, él conocía todo, él nunca se equivocaba, la información estaba perfectamente estipulada, las estadísticas, los cálculos estaban realizados, puras mentiras. En una epidemia nueva no se podía tener esa información. Otro error criminal que cometieron fue el de las pruebas. En todo el mundo se hablaba de que era necesario realizar pruebas, pruebas, pruebas. Y él ha salido a decir: es que las pruebas no eran necesarias, es que no teníamos dinero para hacer las pruebas. No se les olvide que múltiples laboratorios privados empezaron a anunciar que iban a realizar las pruebas de PCR para el COVID. ¿Y qué sucedió? López-Gatell y su gente bloquearon todas estas iniciativas para evitar que existieran datos de cuántos casos de contagiados reales existían en el país. No hubo otra razón ni otra explicación, porque ustedes creen de verdad que los laboratorios como Chopo, como Biomédica de Referencia, como los laboratorios de Médica Sur, del Hospital Ángeles, del ABC, no tenían capacidad para hacer pruebas. Por favor, señores, por favor, existía la capacidad para hacer estas pruebas y López-Gatell las bloqueó hasta que se vieron desbordados en el INDRE y no pudieron manejar las pruebas que se necesitaban para el país. Fue que autorizaron que hubiera pruebas para todo el mundo. ¿Por qué? Por falta de planeación y falta de protocolos, volviendo al tema que habíamos hablado previamente. Además, parece que López-Gatell ha pasado demasiado tiempo metido en el Instituto Nacional de Nutrición o en la Secretaría de Salud y no ha salido a la calle a ver la población mexicana y cómo se comporta.
Sus mensajes siempre fueron ambiguos, contradictorios y débiles. En la población mexicana, ante una pandemia de este tipo, no se podían dar este tipo de mensajes débiles y ambiguos. Necesitábamos mensajes concretos y fuertes. No hay que salir de casa, hay que usar cubrebocas, hay que mantener la distancia, eviten lugares públicos a toda costa y en todo momento. Si ustedes emiten mensajes débiles como que, bueno, sí estaría, pero no estaría, eso genera confusión, eso genera falta de credibilidad. Y eso es lo que sucedió con la población de México. Hasta la fecha hay gente que no cree que esta pandemia y que este virus sean reales por la debilidad en los mensajes del señor López-Gatell, que siempre le parecía algo muy jocoso y algo de risa estos mensajes que daba. Los protocolos de manejo han sido perversos. Ustedes han visto la gente que llegaba a atenderse a los centros de salud y a los hospitales, y cuál era la respuesta: váyase a su casa con paracetamol y si se siente verdaderamente mal, regresa. Y los pacientes iban y venían 1, 2 y hasta 3 veces de regreso a su casa para llegar finalmente al hospital en unas condiciones terribles donde fallecían. A todos se les daba el mensaje de que igual y si es coronavirus, pero como no se les hacía pruebas, estos pacientes se iban a casa y decían: me dijo el doctor que no necesariamente tenía que ser coronavirus, entonces a lo mejor no es, y todo el contagiadero a todos los familiares. Y al rato teníamos instituciones de salud completamente saturadas por el señor. A cada hospital le permitieron actuar a su modo. Nos daban unas tablas con unas guías donde, por supuesto, jamás se hablaba de pruebas para el coronavirus y jamás se hablaba de atención temprana. Era los casos que ya llegaran muy graves, a dónde mandarlos a ser intubados. Y por eso tenemos esta mortalidad brutal. Hoy sabemos que si a estos pacientes se les atendía oportuna y rápidamente antes de que se complicaran, no tendríamos la mortalidad que tenemos. Y si se hubieran hecho las pruebas necesarias a las personas, no tendríamos la cantidad de muertos que tenemos. Hoy el señor López-Gatell y la Secretaría de Salud actual son responsables de esos 60,000 muertos, que es una cantidad escandalosa de muertos para un país como México. Por supuesto, ¿quién entró al quite? La sociedad civil. Esta catástrofe no ha sido peor porque la sociedad civil se organizó para donar equipos de protección para el personal, porque el personal de salud estaba recibiendo batas que parecían negligés, cubrebocas que parecían los velos de Sherezada donde se podía ver la boca hablando del especialista en salud. Entonces, estas cosas criminales se pudieron minimizar o reducir gracias a los donativos de la sociedad civil. La falta de camas fue suplida por hospitales improvisados pagados por la iniciativa privada. El equipamiento de los hospitales fue pagado con donativos de la iniciativa privada. Díganme si no es criminal lo que ha hecho este gobierno, que no previó, que no compró equipos, que no compró materiales, que no compró medicamentos antes de que esto comenzara. De hecho, ya veníamos con un sistema de salud terriblemente dañado desde un año antes. Desde que estas personas tomaron posesión, el sistema de salud se fue degradando al punto de que cuando nos agarró la pandemia no teníamos lo necesario para atenderla, y eso derivó en la altísima mortalidad que hemos tenido y en la pésima atención que se ha dado a los pacientes y a los familiares de los pacientes con coronavirus. No me vengan con qué responsabilidad de la gente que no escucha. También hay una gravísima responsabilidad del gobierno en dar mensajes poco claros, en dar tratamientos ineficaces y en dar tratamientos malos. Pero tal vez lo más grave y lo más deleznable del doctor López-Gatell ha sido su servilismo y politización. Todos los errores, imprecisiones y problemas que ha tenido esta estrategia es porque no han sido para servir a la población mexicana y a los pacientes de México.
estos han sido con el único y exclusivo fin de satisfacer las metas políticas de él y de su jefe. Y no de su jefe inmediato, del jefe que ya conocemos que tiene hasta arriba, porque a su jefe inmediato es raro que lo veamos ni siquiera cumpliendo con su labor. Entonces, no me podía quedar callado cuando estoy viendo a mi país lastimado por la incompetencia que ha sido el sello en todas las estrategias del gobierno actual. Soy el doctor José Contreras Ruiz y no me voy a callar viendo cómo otros mexicanos mueren por una pésima estrategia que podría perfectamente corregirse y mejorarse y evitar que tanta gente siga falleciendo por coronavirus en nuestro país.